Hola, ¿cómo están amigos de Garage Media? Soy Luis Borboa y pues ya platicamos este día en un primer video de lo que fue el último programa de la Casa de los Famosos 4, donde se entregaron estos premios, el llamado reencuentro. Ya platicamos en un video posterior durante el día también del señor Lupillo Rivera y ahora le quiero dar una vuelta a todo esto de la Casa de los Famosos para platicar de un programa que este fin de semana se convirtió en trending topic en las redes sociales. Y este es sobre el señor Paco Stanley. Quiero iniciar por algo que considero un error de la serie. Obviamente, cuando uno como productor tiene un proyecto a su cargo, ya sea que sea un proyecto, una idea que uno tuvo, o sea un proyecto por encargo de los directivos del canal, de la empresa donde uno trabaja, lo primero que uno se plantea es el target. ¿Qué es el target en televisión? Pues es igual que en cualquier otro lado, el objetivo al que uno va. Entonces, no sé desde qué punto yo quiero pensar que cuando dijeron vamos a hacer esta serie sobre el acontecimiento en el que el señor Paco Stanley trascendió, les repito, ya lo he dicho en otros videos, no puedo decir muchas palabras, pero en el que el señor Paco Stanley trascendió a otro plano, no sé si su target era obviamente un público adulto mayor, pero se olvidaron de los más jóvenes. ¿Y por qué se olvidaron de los más jóvenes? Porque justo el viernes, en el canal en el que trabajo, no en Garage Media, en otro canal que trabajo, empezaron a platicar de esta serie que se estrenaba ese día, del señor Paco Stanley, en Prime Video. Entonces, entre esa plática, pues puro chavorrucón, más o menos estamos ahí en el staff, pero hay 2, 3 chavos, nueva generación, que recién terminaron sus estudios en comunicación y se han integrado, ¿no? Y uno de ellos dice, ¿quién es Paco Stanley? Todos voltean y, oye, ¿cómo no sabes quién es Paco Stanley? Le dice uno de ellos, no sé quién es Paco Stanley. Entonces ahí me cae un 20 a mí y le digo a mi amigo, a mi compañero, le digo, ¿cómo quieres que sepa quién es Paco Stanley? Sí, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 22. Oye, ¿cómo quieres que sepa quién es Paco Stanley si el señor Paco Stanley va a cumplir 25 años de que trascendió? Cuando todos estos hechos ocurrieron en 1999, él no había nacido. ¿Cómo vas a ver quién es? No, tienes razón. Ahí viene mi primer planteamiento sobre esta serie. Obviamente se olvidaron de todo este público. ¿Y por qué se olvidaron de este público? Porque en estos 2 primeros episodios que se transmitieron, que se liberaron este viernes, no se habla de quién es Paco Stanley, para quienes no lo conocen, como en el caso de este compañero del que le estoy diciendo. Como él, hay muchos, obviamente todos los nacidos de 1999 en adelante, no tuvieron oportunidad de ver un programa de Paco Stanley, no saben lo que hacía Paco Stanley, no saben el estilo que él desarrollaba. Entonces viene esta serie, pues a ellos les vale 7 kilos de cacahuate o 3 kilómetros de corneta, como dijo Melaza, ¿quién es Paco Stanley o quién fue Paco Stanley? Y Paco Stanley para mí es un personaje muy importante en la televisión mexicana, porque creo que vino con una nueva escuela de comicidad, si bien un poco grotesca, un poco grosera, no sé cómo la podríamos evaluar en estos tiempos, porque yo me pregunto, si ustedes vieran un programa de Paco Stanley como Pácatelas o como Una tras otra, que fue el último que hizo en estos tiempos, pues podríamos calificarlo de que hace bullying, ¿no? De que bulleaba a Mayito, de que al mismo público lo bulleaba, que se mofaba de la gente, pero era el estilo que se generó en esa época. Y les digo, yo siempre trato de ver las diferentes variantes. Y por ejemplo, mi abuelo veía mucho al señor Paco Stanley, le gustaba ver sus programas y se reía de las ocurrencias que tenía, pero para mi abuelo en su época también fue una nueva escuela, porque él venía de la televisión y de la radio, donde todo era un respeto, pero absoluto, ¿no? Hacia los compañeros que aparecían en pantalla, salvo en los programas de comedia, como los polivoces o los de aquella época, pero era un respeto absoluto, y llegar a ver a alguien con esa irreverencia, con esa forma de tratar al compañero ahí a cuadro,
de mofarse de la gente, y no se crea, es broma, ¿qué fiesta? No es cierto, no es cierto, y a usted se les cayó de chiquito, y que, o sea, todo ese humor que no se acostumbraba, vino a crear un antes y un después. Y, por ejemplo, hay conductores ahora que si ustedes los ven y si conocieron a Paco Stanley, se darán cuenta que tienen una gran influencia del señor Stanley. Me refiero a un caso en específico a Daniel Bisoño. Si ustedes ven a Daniel Bisoño, no al actual que está enfermo, pero al Daniel Bisoño de siempre, tiene una escuela, tiene una influencia muy grande del señor Stanley. Pónganse a observarlo y se van a dar cuenta. Bueno, pero volviendo a la serie, les digo yo creo que les falló totalmente porque era la manera en que podían acercarse a este público que nació después de 1999 a ver la serie. Yo veo a estos chavos y pues no les interesa mucho verlo porque no saben quién fue Paco Stanley, pero creo que debieron haber iniciado con un resumen de quién fue Paco Stanley, ¿no? Para quienes lo vimos y para quienes hemos leído algo de él, Paco Stanley inició en la radio y su primera gran oportunidad en televisión por la que destacó y empezó a brillar y a mostrar ese estilo único que tuvo él, fue justamente por un programa que se llamaba El Club del Hogar. Él llega a este programa en 1982, ya que Daniel Arcaraz, que era el conductor titular junto con el señor Madaleno, que era un comediante de esa época, trasciende de plano Daniel Arcaraz. Entonces los directivos de Televisa en esa época ven en Paco Stanley a alguien que podía sustituirlo. Y así es como el señor Stanley llega y empieza con ese humor junto con el señor Madaleno, y pues no había mucho que ver en esa época en la televisión. Yo recuerdo haber visto este programa del Club del Hogar cuando llegaba de la escuela, cuando no había clases, porque pues era de lo poco que había entretenido, las caricaturas empezaban más tarde, y entonces no había gran cosa que ver. Paco Stanley también lo vimos, por ejemplo, como conductor titular, como anfitrión en La Carabina de Ambrosio en alguna época. Lo escuchamos, les decía yo, fue locutor en sus inicios y lo escuchamos en algunos comerciales. Por ejemplo, se me viene ahorita, creo que era Bardal o Roche France, donde se usaba su voz en off, y muchos más comerciales, ¿no? Fue voz comercial en muchas cosas. Lo escuchamos decir poesía. Yo por ahí tengo en la oficina también un disco de él, y era bueno para declamar, y una poesía muy buena que él dice, que habla del padre que llega después de toda una jornada laboral, cansado a su casa, con las ganas de ver a sus hijos, y los hijos lo esperan con miedo porque la mamá ya los asustó durante el día con que va a llegar tu papá, por todas las vagancias que hicieron el día, vas a ver cuando venga tu papá, le voy a decir a tu papá para que llegue y te ponga unas nalgadas, para que... Entonces, en esa poesía, que obviamente no la escribió él, pero la declama muy bien, a mí me llega mucho, porque creo que muchos papás nos reflejamos así, ¿no? Uno quiere llegar a su santuario en las noches, que es su casa, y llegas y escuchas las quejas, y tienes que tomar el papel del malo, porque, pues si no, los hijos a veces se crecen y se portan muy groseros con la mamá. Pero bueno, si tienen oportunidad, busquen las poesías del señor Paco Stanley. Lástima que ahorita pues, estoy grabando, no puedo salir y traer el disco para mostrárselos, pero búsquenlo, es interesante. Busquen quién fue Paco Stanley en las redes, a los chavos que están viendo, a los de las nuevas generaciones, porque hay como, les decía yo, cuando participó en el Club del Hogar de Paco Stanley, retomo el Club del Hogar, y porque es parte de la historia de la televisión mexicana. El Club del Hogar fue el programa con más años al aire en la televisión mexicana, duró 35 años al aire, hasta que En Familia con Chabelo vino a superar ese récord, ¿no? Pero durante muchos años, el Club del Hogar fue el programa con más tiempo al aire en la televisión en México. Entonces, desde ahí, pues es parte de un programa histórico, fue parte de otro programa histórico de comedia como La Carabina de Ambrosio, y desde luego formó historia con sus propios programas, ¿no? Con Pácatelas, con Llévatelo en Televisa, con una tras otra al final de su carrera ya en Azteca, con un estilo, les digo, que creo que en estos momentos no sería muy bien visto, ni por los televidentes, ni obviamente por los directivos de las televisoras, y mucho menos por los grupos que existen ahora en pro de los derechos humanos. Porque sí, su comicidad a veces denigraba a muchos, hacía bullying, como les digo, era a veces ofensivo, pero era divertido. No divertido que hiciera esto, era divertido su programa en concepto.
Ustedes lo recordarán cantando, ¿no? Cuando hay regalitos, y la gente le llegaba regalos, le llevaba monitos de peluche, unos chocolates, etcétera, el público asistente a su programa, y empezaban ahí con una musiquita, pa' usted, pa' usted, pa' usted, pa' usted, ricos plátanos tengo yo. Y empezaba la musiquita, se formaban ahí por un pasillo, una escalera de las gradas del público y bajaban a darle sus monitos de peluche, sus flores. Un personaje muy querido. Les aconsejo que vean esta serie. De la serie en sí platicaremos en otro video. Solo les digo, para los que hablan de Diego Boneta, que no les gustó su actuación, traen acá todavía el personaje de Luis Miguel. Y Diego Boneta en esta serie, pues nada que ver con Luis Miguel. Lo han tachado de bobo, de que actúa como un personaje bobo. Ojo, Jorge Gil no era bobo. Jorge Gil era un periodista muy inteligente y muy chambeador. En este primer capítulo que habla justo sobre Jorge Gil en sí, la historia de Jorge Gil alrededor de todo este hecho, lo pintan como bobo o ustedes lo ven como bobo porque es alguien que está en shock, es alguien que vivió este acontecimiento en el mismo auto que estuvo con el señor Stanley cuando trascendió y que fue alcanzado por 2 proyectiles y que pues obviamente está en shock. Es lo que vemos de este Jorge Gil en esta etapa. Ya veremos en los siguientes episodios, les platico de estos 2 primeros en un video mañana, si Dios nos lo permite. Que tengan un excelente lunes. Acuerden que estamos en Garage Media Entretenimiento, y Eli está ahí en los en vivos. No sé cómo lo va a manejar ahora, creo que ahora está hablando del Top Chef y otros temas, y los viernes ahí estoy yo con ella en el Tramón del Espectáculo por las noches. Gracias, en verdad, y espero sus comentarios.